Mi hermana me prohibió ir a su boda por ser demasiado simple, pero cuando los invitados vieron quién era la dueña del salón todos se quedaron afuera con una novia llorona. Mi hermana Camila siempre fue de esas personas que caminan como si estuvieran desfilando sobre una alfombra roja, incluso cuando iban al supermercado a comprar papel higiénico. Desde pequeñas fue evidente que vivíamos en planetas distintos aunque durmiéramos pared con pared en la misma casa. Mientras yo pasaba las tardes ayudando a mi abuela en la cocina, tomando notas de contabilidad en un cuaderno viejo o buscando formas de aprender algo nuevo por YouTube, ella practicaba poses frente al espejo con vestidos que no podía pagar, soñando con ser una especie de influencer local aunque no tuviera ni el carisma ni el contenido para lograrlo. En la escuela, yo era la que llevaba la tarea hecha y los zapatos limpios, ella. La que hacía trampa en los exámenes pero convencía a los profesores de subirle la nota con una sonrisa y un tono de voz meloso que a mí me revolvía el estómago. No me malinterpreten, no es que yo la odiara, pero tampoco se me hacía fácil quererla sin condiciones. No cuando desde los 8 años me hacía sentir como un borrador de lo que ella sí creía ser. Con el tiempo, sus comentarios se volvieron más sutiles, pero no menos crueles. Que si yo era muy básica, que si mi estilo era demasiado plano, que si con esa actitud nunca iba a llegar lejos. Al principio dolía, luego se volvía ruido blanco. Mis papás, por otro lado, siempre se esforzaron en no hacer diferencias tan evidentes. O al menos eso me repetía yo cuando los veía aplaudirle a Camila cada vez que se pintaba el cabello o grababa una historia diciendo que era una chica de negocios por vender pulseritas en Instagram. Mientras a mí apenas me preguntaban si seguía trabajando en ese saloncito polvoriento. Ese saloncito polvoriento, por cierto, fue lo único que me permitió ahorrar, invertir y al cabo de un par de años, comprar el local completo a precio de remate cuando la dueña original, doña Mildred, se retiró. Nadie en mi familia sabía que yo era la nueva propietaria de Riverbend Hall. Nadie, ni siquiera Camila, porque aprendí que la mejor forma de avanzar en paz era en silencio. Y es que yo tampoco me he salvado de los golpes de la vida. Me tocó dejar la universidad para trabajar tiempo completo cuando mi papá enfermó del corazón y los gastos del hospital empezaron a acumularse sin piedad. Me hice cargo de los turnos dobles, de las cuentas, de la limpieza del salón cuando el personal faltaba, y también de cada cliente difícil que venía con exigencias absurdas. Me tragué comentarios de todo tipo, desde "y tú eres la administradora", con tono burlón, hasta clientes que pensaban que podían regatear el precio solo porque me veían joven. Pero aguanté, porque entendía que mientras Camila vivía pendiente de los filtros, yo tenía que encargarme del filtro de agua que nadie cambiaba en casa. Mi vida no era instagrameable, pero al menos era mía. Todo el asunto de la boda empezó como una anécdota más en uno de los almuerzos familiares donde todos fingen que nos llevamos bien. Camila se comprometió con un tipo llamado Daniel, un hombre correcto, medio plano también, pero que encajaba perfecto con la fachada que ella había construido. En la comida de celebración, cuando ya todos habían brindado y mi madre se desvivía con los preparativos como si estuviéramos hablando del enlace de una realeza menor, Camila se me acercó. Yo pensaba que venía a pedirme consejo, tal vez algo sobre proveedores o disponibilidad de salones, pero en lugar de eso, se inclinó hacia mí, sonrió con esa expresión que mezcla superioridad y falsa ternura. Y me dijo que prefería que no fuera a la boda. Que no me lo tomara a mal, pero que yo era demasiado simple y que no quería romper la estética que había pensado para el evento. Palabras textuales: es que tú no combinas con la vibra, Laurita. Y no es personal, de verdad. Pero ya sabes cómo es esto. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque si decía algo, me iba a reventar por dentro. Mi madre bajó la mirada hacia su plato como si acabara de escuchar algo que no merecía reacción, y mi padre, que había estado sonriendo como idiota toda la velada, simplemente pidió otra cerveza. Como si eso resolviera la humillación que acababan de ponerme enfrente. Nadie, absolutamente nadie, dijo una sola palabra para defenderme. Fue ahí donde algo se me congeló. No fue tristeza. No fue rabia inmediata. Fue esa clase de frialdad que llega cuando ya no querés volver a explicarle a nadie quién sos, ni por qué mereces respeto. Esa misma noche manejé hasta el salón.
Entré sola, prendí las luces principales, caminé entre las mesas vacías y me senté justo en la tarima donde usualmente se sientan los novios. Me quedé mirando hacia la entrada principal, como si esperara que por esa puerta entrara una versión distinta de mi familia, una que me valorara sin tener que andar demostrando nada. Pero nadie entró. Lo único que apareció fue una idea. Una idea tan clara, tan afilada y tan perfectamente justa que no necesitaba adornos. Si para ellos yo era demasiado sencilla como para estar adentro, entonces haría que se sintieran exactamente igual desde afuera. Y no lo haría con gritos ni escándalos ni venganza vacía. Lo haría con contratos, legalidades, cronómetros y puertas que no se abren cuando no cumplís lo pactado. Porque a veces la forma más elegante de vengarte es no moverte ni un centímetro y ver cómo los demás se caen solos intentando empujarte. Actualización 1. Pasaron unos días desde aquella comida donde me borraron de la lista de invitados con una sonrisa, y aunque por fuera seguía siendo mi vida como si nada, por dentro cada cosa que recordaba de esa conversación me hacía hervir. No podía creer que Camila tuviera el descaro de decirme a la cara que yo era demasiado simple, que mi presencia rompería su estética, como si yo fuera un florero fuera de lugar. Como si mi existencia tuviera que ser curada para ajustarse a su feed de Instagram. Pero lo que más me dolía no era ella, porque con Camila uno ya se acostumbra a esperar lo peor, sino la indiferencia de mis papás. Esa forma tibia y cobarde de no decir nada, de evitar confrontar lo obvio, de justificar con gestos lo que no se atreven a defender en voz alta. Y aún así, no me puse a llorar. No les di ese gusto. En lugar de eso, abrí el computador y empecé a revisar cada cláusula de los contratos del salón, cada término y condición que yo misma había perfeccionado durante meses con ayuda de una amiga abogada. No era un capricho, era una jugada meticulosa. Porque si algo aprendí en ese negocio es que nada se gana con rabietas impulsivas, pero todo se consigue cuando sabes qué botón tocar y cuándo hacerlo. Una semana después, mi madre me llamó para contarme, en su tono más dulce y culpable, que Camila estaba considerando usar Riverbend Hall para su boda. Me lo dijo como quien anuncia una gran oportunidad para mí, como si me estuvieran haciendo un favor inmenso. Ella no sabía, claro, que yo era la dueña legal del salón desde hacía poco más de un año. Lo había comprado en silencio, usando una sociedad de responsabilidad limitada registrada bajo el nombre de un viejo seudónimo que usaba cuando hacía trabajos de freelance, Laura G. Ventures. Conservé el nombre original del local porque la clientela lo ubicaba por tradición, y porque honestamente no tenía tiempo para hacer un rebranding completo. Todo se manejaba con cuidado, desde los contratos hasta los pagos. Por eso, cuando mi mamá me dijo con toda su ligereza que la boda se celebraría en ese saloncito tuyo, como si yo todavía fuera una simple empleada, asentí sin decir nada. Me limité a contestarle que podían acercarse a la oficina de reservas y hablar con la encargada para agendar una cita, que había bastante demanda para esa fecha. Mi madre, medio confundida, me preguntó si podían tener algún descuento por ser de la familia, y con una sonrisa que nadie vio, le respondí que todo eso se lo comentaran a la representante legal del salón. Que yo ya no manejaba directamente los contratos. No mintiendo, solo dejando que creyeran lo que quisieran creer. A los pocos días llegó Camila, acompañada de mi madre, a la oficina del salón. Yo no estaba en recepción, porque ya había dejado todo en manos del equipo que me ayudaba con la administración. Usé una pantalla y cámaras desde una sala privada para observar cómo se comportaban. Camila caminaba como si estuviera en un desfile de modas, con una carpeta llena de recortes de revistas, referencias visuales y un café frío de esos carísimos que ni siquiera se terminan. Hablaba fuerte, corregía a su madre en cada oración y daba instrucciones como si ya hubiéramos firmado todo. La recepcionista, que ya sabía perfectamente quién era y que debía mantener el protocolo como si ella fuera una simple clienta, les explicó las tarifas, los requisitos y, sobre todo, la nueva cláusula que habíamos añadido hacía menos de 3 meses. Esa cláusula específica establecía que la administración se reservaba el derecho de cancelar el contrato sin devolución de anticipos en caso de comportamientos discriminatorios, humillaciones al personal o cualquier manifestación de violencia verbal o simbólica hacia empleados o socios del establecimiento. Y claro,
como todo eso estaba redactado en legalés, ellas no le prestaron demasiada atención. Camila firmó el precontrato como si estuviera firmando un autógrafo, convencida de que nada en el mundo podría arruinarle su gran día. El contrato se estructuraba en dos partes, una reserva inicial del 20% del total, pagada en el momento de la firma, y el 80% restante debía ser cancelado máximo 48 horas antes del evento. Una política pensada para evitar plantones, para que el cliente tuviera incentivo de terminar sus pagos a tiempo y no dejar todo para último momento. Hasta ese punto, todo estaba en regla. Camila pagó el anticipo con la tarjeta de crédito de mi papá y se fue creyendo que tenía todo bajo control. Lo que no sabía era que desde el momento en que firmó ese papel, había perdido cualquier tipo de privilegio. Porque legalmente, el salón ya no le pertenecía. No era la hermana de la dueña, ni la hija de la clienta de confianza, era una clienta más con un contrato que debía cumplir al pie de la letra. Y yo no pensaba darle ni un centímetro más allá de lo que ese documento establecía. Durante las semanas siguientes, me encargué de afinar todos los detalles. Llamé a la empresa de seguridad con la que veníamos trabajando hacía tiempo y les pedí un refuerzo especial para esa fecha. Les entregué una lista con todos los nombres autorizados a entrar y otra lista más pequeña con personas que podían ser retiradas del lugar bajo instrucciones precisas. En esa lista solo había un nombre, Camila G. Ellos no preguntaron por qué, solo tomaron nota. También actualicé el sistema de acceso electrónico del salón, que operaba con pulseras codificadas que se activaban una vez el pago estaba completado. Hasta entonces, las pulseras que pensaban entregar para esa boda no funcionaban. Eran solo plástico sin código, sin escaneo, sin acceso. Una pieza más de la decoración, como ella me había llamado a mí. Me aseguré también de guardar todos los mensajes que me había mandado Camila meses atrás, esos donde me trataba como si fuera un adorno fuera de lugar. Comentarios como no te lo tomes a mal, pero tu look mata la vibra o te quiero, pero tú no eres para eventos así, todos capturados, fechados y guardados en una carpeta que decía respaldo legal, evento G. No lo hacía por capricho, lo hacía porque entendí que si quería exponer lo que realmente pasaba, necesitaba pruebas, no emociones. Y esa sería mi venganza, no gritar, no pelear, no vengarme con veneno. Solo dejar que todo ocurriera exactamente como tenía que ocurrir. Con la ley, con la lógica, y con esa parte de mí que Camila siempre subestimó, la que sabe cuándo es mejor quedarse en silencio y dejar que los demás se entierren solos. Actualización 2. Pasó casi un mes desde que se firmó ese contrato y, como era de esperarse, Camila no volvió a comunicarse directamente conmigo en ningún momento. Lo poco que supe fue a través de mi madre, quien entre frases sueltas y comentarios disfrazados de anécdotas, me iba soltando detalles como quien lanza migajas para medir si el animal se acerca o se queda lejos. Que si Camila estaba planeando algo increíble para la decoración, que si ya tenía el vestido listo, diseño exclusivo, supuestamente, que si vendrían invitados de Houston, incluso unos cuantos desde Chicago. Y que todo tenía que salir perfecto porque ella se lo merecía. Nunca preguntó si yo iría como invitada. Nunca se molestó en mencionar que yo era la dueña del lugar donde pretendía realizar el espectáculo de su vida. Y la verdad es que tampoco lo necesitaba. A esas alturas ya no esperaba ni reconocimiento ni respeto, pero lo que sí me aseguré fue de que no me faltara poder. Porque aunque suene frío, en esta familia había aprendido que sin poder, no te escuchan. Y por primera vez en mi vida, yo era la que tenía la llave. Literalmente. Mientras Camila seguía modelando su vida de paintest entre cafés con leche de avena y shootings improvisados, yo supervisaba reformas discretas en el salón. Cambié las cerraduras principales por un sistema digital más moderno que funcionaba con códigos temporales. El proveedor me debía un favor por haberle dado trabajo en temporadas difíciles, así que me hizo un descuento para integrar el nuevo software de acceso vinculado a una base de datos en tiempo real. Lo programamos para que las pulseras de entrada solo funcionaran si el saldo total del contrato estaba pagado antes del plazo límite. Si no, el sistema las rechazaba automáticamente y las puertas no abrían.
No había forma de forzarlo sin una intervención manual que requería una doble validación por parte de un administrador, y ese administrador era yo. También pedí a los encargados de sonido e iluminación que ajustaran sus configuraciones para que el sistema no se activara hasta que se recibiera una notificación mía por mensaje interno. Nadie haría pruebas ni adelantaría nada antes de mi visto bueno. Era una operación coordinada con precisión, pero sobre todo con paciencia. Una tarde, mientras organizábamos un evento menor para una quinceañera, recibí una notificación automática de la plataforma bancaria donde se gestionaban los pagos. Camila había hecho un abono pequeño, una especie de señal para que creyéramos que iba en serio. Pero aún faltaba el 80%. Y no había ninguna conversación ni planificación financiera de su parte que indicara que pensaban pagar a tiempo. Mi equipo administrativo la contactó 2 veces, de forma formal, para recordarle la fecha límite y las consecuencias del impago, incluyendo la activación de las cláusulas de cancelación inmediata. En ambas ocasiones, respondió con desdén. La primera vez fue ella misma quien escribió desde un correo con nombre de usuario Camblam Events, pidiendo que se le diera un poco más de flexibilidad porque tenía muchas cosas en la cabeza. La segunda vez fue su prometido, Daniel, quien preguntó si era posible arreglar algo con la dueña para pagar el resto después del evento, cuando según él, recibirían un regalo considerable de parte de los invitados. Mi asistente legal les respondió exactamente lo que estipulaba el contrato, no había excepciones. Pagos fuera de tiempo significaban cancelación automática del servicio, sin devolución del depósito inicial, sin responsabilidad alguna por parte del salón. En paralelo, me enteré de algo que me confirmó que mi hermana no había aprendido nada. Una de las floristas que suele trabajar con nosotros me contó que Camila había decidido contratar a otro proveedor de flores, uno más fancy, según ella, y que al preguntarle si podía coordinar el montaje con nuestro equipo, Camila simplemente soltó: «Ay, no te preocupes, que la gente del salón es súper básica, pero se adaptan a lo que uno les diga. Son lentos, pero serviciales. Nada de qué preocuparse». Esa frase, dicha por alguien que ni siquiera sabía con quién estaba hablando, me dejó claro que para Camila no solo no existía la idea de respeto, sino que en su cabeza todo el mundo estaba ahí para servirle. Incluso si los había pisoteado antes. Lo más triste es que esa forma de hablar era exactamente la que mis padres habían tolerado toda la vida, esa mezcla entre desprecio camuflado de superioridad y ese tono condescendiente que disfrazaban de carisma. Pero esta vez no habría una madre justificando sus modales ni un padre pagando sus errores con tal de evitar un escándalo. Esta vez, todo dependería de su capacidad para cumplir un contrato que ella misma firmó sin leer. A medida que se acercaba la fecha, ajusté los detalles finales. Compré cámaras adicionales para grabar en tiempo real la entrada del evento, no por paranoia sino porque sabía que algo iba a salir mal y necesitaba pruebas de que yo había hecho todo dentro del marco legal. Instruí al personal de limpieza para que llegaran ese día solo si recibían confirmación directa mía. Nadie prepararía el salón antes de tiempo. Nadie instalaría las mesas, ni activaría el aire acondicionado, ni pondría las luces si no había una orden firmada. La boda estaba programada para un sábado por la tarde, y el plazo para saldar el total vencía el jueves anterior al mediodía. No era negociable. No era capricho. Era una línea roja que Camila tenía que cruzar con responsabilidad si de verdad quería que todo saliera como soñaba. Pero yo sabía que no lo haría. Sabía que en su cabeza todo funcionaba porque el mundo se acomodaba a su antojo. Que creía que las cosas se resolvían con llantos, con papás que metían la tarjeta o con hermanas que bajaban la cabeza para no incomodarla. Lo que nunca imaginó es que esa hermana básica, la misma que según ella no combinaba con su boda, era la que tenía el poder para cerrar las puertas y dejarla afuera, llorando frente a la fachada que tanto menospreció. Y eso, cuando llegara el momento, no sería un accidente. Sería justicia. Actualización 3. El sábado finalmente llegó. El clima era de ese tipo que parece estar perfectamente calculado para grandes eventos, ni una nube en el cielo, una brisa suave que evitaba que el calor apretara demasiado. Y ese sol dorado que ilumina todo como si estuvieras dentro de un catálogo de bodas.
Eran las 11 de la mañana cuando empecé a recibir las primeras notificaciones del sistema de seguridad. Los proveedores comenzaban a llegar al estacionamiento del salón. Varios invitados venían a revisar detalles logísticos con antelación y dos de las damas de honor estaban ya en el lugar intentando acceder con sus pulseras que, como había previsto, no activaban ningún acceso porque el pago total seguía sin haber sido realizado. Nadie se molestó en revisar los correos. Nadie leyó el contrato con seriedad. Y nadie, por supuesto, imaginaba que esa negligencia iba a tener consecuencias reales. Desde mi oficina, habilitada en una de las habitaciones del segundo piso del salón, observaba todo a través de las cámaras. No había drama aún, solo un ambiente de desconcierto leve, como cuando algo no encaja pero todavía crees que se resolverá en 5 minutos. El equipo de decoración contratado por Camila llegó con camiones llenos de columnas florales, cortinas de lino blanco, candelabros modernos y hasta un arco con luces LED personalizadas con los nombres de los novios. Empezaron a descargarlo todo justo frente a la entrada principal, pero al ver que nadie les abría, se quedaron esperando, algunos bajo el sol, otros dentro de sus vehículos. Uno de ellos, un chico de logística que reconocí de otros eventos, llamó a mi recepcionista diciendo que no podían entrar y preguntando si había algún error. Mi recepcionista, con la calma de alguien que sabe que está blindado legalmente, solo preguntó, ¿se realizó el pago completo? Porque sin eso no se activa nada. Esa es la política. Cuando el chico colgó y se lo comunicó a una de las organizadoras del evento, empezó la primera chispa del caos. A eso de las 12:30, Camila llegó. No en un carro común, sino en una limusina blanca acompañada por dos amigas, con una bata bordada que decía MRS, Getobi y una actitud de estrella en un set de grabación. Bajó con una copa en la mano, se tomó un par de fotos frente a la fachada del salón como si estuviera en una sesión pagada. Y luego se dirigió directamente a la entrada esperando que las puertas se abrieran como por arte de magia. No se abrieron. Intentó pasar su pulsera varias veces y el lector simplemente no reaccionaba. En ese momento, la sonrisa que mantenía para las cámaras empezó a deformarse. Preguntó en voz alta por qué el lugar seguía cerrado si ya estaba todo listo. Llamó a su madre, llamó a Daniel, llamó a una de las decoradoras, y finalmente, cuando no obtuvo respuestas rápidas, decidió marcar al número de la oficina. Yo contesté. Su tono cambió en cuanto escuchó mi voz. De esa energía mandona y segura pasó a una mezcla de molestia contenida y sorpresa. Laura, ¿por qué no está abierto? Se supone que hoy es el evento. Le respondí sin alterarme, como quien recita una receta. Camila, el contrato estipulaba que el saldo debía ser cancelado completo antes del jueves al mediodía. Hoy es sábado, son casi la 1 de la tarde y no hemos recibido ni un centavo adicional desde el primer anticipo. Las condiciones están claras en el documento que firmaste. Por un segundo, hubo silencio al otro lado. Luego, su tono volvió a endurecerse. Es una boda, mi boda. No puedes hacer esto, es injusto, hay invitados afuera, ¿qué les voy a decir? Mi respuesta fue directa, tal vez deberías decirles la verdad. Que decidiste ignorar un contrato y asumir que las cosas se te iban a dar gratis solo porque eres tú. Pero aquí, hermana, no funciona así. Colgó sin responder. En cuestión de minutos, la situación se descontroló. Los invitados empezaron a llegar en masa. Vestidos largos, trajes alquilados, niños con flores en las manos, adultos mayores que venían de otras ciudades, y ninguno de ellos podía entrar. Algunos intentaban escanear sus pulseras inútilmente. Otros tocaban la puerta pensando que era una falla técnica. Daniel llegó después, confundido y sudando, con un ramo en la mano y un semblante que ya no era de novio ilusionado sino de alguien que no entiende por qué todo está saliendo mal. En cuanto se enteró de que no se había hecho el pago final, intentó hablar conmigo directamente, pidiéndome una solución express, jurando que podían ir al banco, que me darían un cheque, que incluso me harían una transferencia desde el celular si hacía falta. Yo le respondí desde el intercomunicador con la misma calma, lo siento, Daniel, pero el contrato dice que si no se paga completo antes de la fecha estipulada, el evento no se realiza.
No tengo forma de activar el acceso ahora. Todo está cerrado. Y entonces, como era de esperarse, empezó el escándalo. Camila perdió el control frente a todos. Gritó que era una injusticia, que esto era sabotaje, que yo lo había hecho a propósito. Y sí, por dentro lo sabía, pero legalmente estaba cubierta. Su reacción fue todo menos digna, se quitó los tacones, se agachó en el piso de cemento caliente, se tapó el rostro con las manos y empezó a gritarle a su madre, a su prometido, a las organizadoras. Como si el mundo entero tuviera la culpa excepto ella. Vi gente sacando sus teléfonos. Algunos filmaban con cautela, otros simplemente se alejaban para no tener que presenciar el colapso emocional de una mujer que había construido su boda como un espectáculo visual y ahora no podía siquiera entrar al lugar. Mientras todo eso ocurría afuera, adentro del salón reinaba un silencio absoluto. Las luces apagadas, el aire acondicionado sin funcionar, las mesas guardadas, todo limpio pero completamente deshabitado. Era como un escenario esperando a que el telón subiera, pero nadie lo haría. Los empleados del catering, que llegaron al poco tiempo, se negaron a descargar nada porque el evento no estaba habilitado y no querían trabajar sin seguridad confirmada. El fotógrafo, que venía de Houston, intentó buscar una solución alternativa pero terminó subiendo una historia en su Instagram con el mensaje evento cancelado por impago. Nunca me había pasado esto. ¡Qué locura! Al rato, varias damas de honor decidieron irse directamente al hotel donde sería la recepción posterior, aunque tampoco había garantías de que esa parte del evento pudiera seguir. A las 4 de la tarde, la mayoría de los invitados ya se habían ido. Los que se quedaron lo hicieron por morbo, por compromiso o porque no sabían a dónde más ir. Camila seguía en el mismo lugar, con el vestido sucio de tanto arrastrarlo, la cara roja del calor y la rabia, y el teléfono en la mano esperando que alguien le resolviera la vida. Daniel, por su parte, se fue sin decir palabra a eso de las 5, visiblemente avergonzado y sin mirar atrás. Nadie les gritó. Nadie los insultó. Nadie hizo un escándalo mayor. Solo fueron testigos del momento exacto en el que una persona que se creyó superior a todos tocó una puerta que no podía abrir. Y esa puerta, por primera vez, estaba completamente fuera de su alcance. Actualización 4. Pasaron exactamente 6 horas desde el primer intento de Camila por entrar al salón hasta que se resignó, por completo derrotada, a sentarse en la acera justo frente a la entrada principal. Había perdido el control total de la situación. Ya no había música, ni ambiente de celebración, ni el sonido constante de tacones o carcajadas forzadas. Lo único que se escuchaba era el zumbido lejano de los autos en la avenida y los susurros incómodos de los pocos invitados que quedaban. Esos que no sabían si quedarse por compromiso o irse para no tener que presenciar un espectáculo que claramente se les había salido de las manos a todos. Camila se sentó con el vestido abierto hasta las rodillas, el velo desordenado sobre los hombros y el maquillaje completamente destruido. Había llorado tanto que no quedaba rastro del trabajo de la maquilladora profesional, solo manchas oscuras que le corrían por las mejillas como si el rímel se hubiera rendido junto con ella. Ni siquiera tenía energía para seguir reclamando. Uno de los momentos más incómodos fue cuando mi madre, completamente agobiada y con el rostro que solo se le pone cuando ya no puede seguir fingiendo que todo está bajo control, se me acercó. No llamó ni esperó cita. Simplemente subió hasta la oficina donde yo estaba, empujó la puerta sin golpearla y, con una voz temblorosa, me pidió que por favor abriera las puertas. Su tono no fue el de una madre que exige, sino el de alguien que suplica. Me dijo que entendía que había reglas, que todo se había complicado, pero que aún podía salvarse algo, que aunque no se hiciera toda la ceremonia como se había planeado, al menos les permitiera entrar, tomarse unas fotos. Fingir que algo había salido bien. Le respondí sin levantar la voz, con una firmeza que no necesitaba explicaciones. No, mamá. El contrato fue claro. Se les avisó 2 veces. Nadie pagó. Lo que está pasando ahí afuera no es culpa mía. Es la consecuencia directa de no tomarse en serio las condiciones. Y si tú esperabas que por ser mi hermana iba a ceder, entonces no me conoces en lo absoluto.
Ella se quedó en silencio, con los ojos brillosos, como si nunca hubiera imaginado que yo tuviera la fuerza para negarme, pero no dijo nada más. Bajó las escaleras y no volvió. Afuera, varios de los proveedores comenzaron a empacar. La empresa de catering, que tenía contratado el servicio completo de alimentos, retiró todo sin abrir ni una bandeja. El florista, que llevaba más de 2 horas esperando alguna instrucción oficial, subió de nuevo las columnas de flores a su camión. Los fotógrafos, que habían intentado captar algunas imágenes improvisadas mientras aún existía la ilusión de que todo podría resolverse, ya se habían retirado. La decoración nunca llegó a colocarse. Ni una sola mesa fue vestida. Ni un solo invitado cruzó las puertas. Y todo quedó como un decorado vacío, un cascarón de evento que nunca sucedió. Lo más irónico de todo fue que, incluso entre el desastre, Camila seguía intentando controlar el relato. Llamó a una de sus amigas para decirle que la empresa arruinó todo y que no sabía si demandar o hacer una denuncia pública. Yo ya lo había previsto, así que al finalizar el día, envié una notificación legal a los correos asociados con el contrato, explicando detalladamente, con adjuntos, registros de llamadas, videos de seguridad y capturas de pantalla, que el incumplimiento del contrato se debía única y exclusivamente a la falta de pago y a la negativa del cliente a respetar los plazos estipulados. Todo estaba documentado. Todo estaba listo para cualquier intento de difamación. La policía incluso tuvo que presentarse. No por escándalo, sino porque, en un momento de desesperación, Daniel, el prometido, que ya no sabía dónde meterse, llamó diciendo que había un grupo de personas alterando el orden público y que algunos invitados estaban discutiendo con el personal de seguridad. Llegaron 2 patrullas. Los oficiales se mantuvieron neutrales. Revisaron los papeles, vieron las grabaciones de las cámaras, escucharon la versión de los encargados, y finalmente pidieron con toda la calma del mundo que se desalojara el área para evitar bloqueos de tráfico. Algunos invitados discutieron, dijeron que era inhumano, que cómo se iba a dejar a una novia llorando en la calle, que no podía ser que alguien fuera tan cruel. Pero los policías, profesionales y sin ánimo de complicarse, solo repitieron lo mismo: la empresa está en su derecho. El contrato fue incumplido. Nadie aquí ha hecho nada ilegal. Y así, como si se tratara de una función mal dirigida, todos empezaron a ir. Unos hacia sus carros, otros en silencio, otros más murmurando cosas que ni les interesaban realmente, pero que les servían para rellenar el chisme de la semana. Camila se quedó ahí hasta que cayó la noche. Literalmente. Cuando ya no quedaba nadie, cuando las luces del estacionamiento se habían encendido de forma automática y solo se escuchaban los insectos del verano texano, ella seguía en el mismo lugar. Con la cabeza baja, las manos sucias del suelo, los ojos perdidos y esa expresión que uno solo ve en las personas cuando se dan cuenta, de golpe y sin anestesia, de que ya no tienen control sobre nada. No fui a buscarla. No me acerqué. Me limité a cerrar la oficina, apagar la pantalla del sistema de cámaras y bajar con la misma calma con la que cualquier otro día me retiraba después de un evento. Crucé la puerta principal, la misma que ella no logró abrir, y pasé caminando justo al lado de ella. No me miró. No dijo nada. Y yo tampoco. Porque en ese momento entendí que la verdadera venganza no es el grito, no es el escándalo, no es el castigo. La verdadera venganza es esa calma absoluta en la que uno ve, con los ojos bien abiertos, como alguien que siempre te vio hacia abajo se derrumba en su propia arrogancia. Sin necesidad de que tú muevas un solo dedo. Actualización 5. Pasaron 2 semanas después de la boda fallida. Para entonces, el eco del desastre ya se había expandido por todo el círculo social de mi hermana como una peste sin cura. No pasó ni una semana antes de que varios conocidos comenzaran a compartir por WhatsApp capturas de publicaciones de los invitados, algunos relatando el caos con tono de burla, otros expresando su decepción y un par incluso describiendo con lujo de detalles cómo habían viajado desde lejos para terminar comiendo en un Olive Garden porque no les dejaron entrar al salón. No hubo necesidad de que yo dijera nada. Cada comentario viral, cada video filtrado,
cada historia en Instagram compartida por gente que ni siquiera era cercana a la familia, se encargó de dibujar el panorama que mi hermana no podía controlar. El de una boda arruinada por una mezcla de arrogancia, impuntualidad y, sobre todo, una falsa sensación de superioridad. Y lo más importante, nadie podía acusarme directamente, porque todo lo que había hecho estaba respaldado por un contrato. Pero el punto de quiebre real no llegó con los chismes, ni con los memes que empezaron a circular entre las amigas de la Universidad de Camila. El verdadero golpe vino cuando intentó demandarme. Al parecer, en un último intento desesperado por lavar su imagen, convenció a Daniel, o más bien lo arrastró con lo poco que le quedaba de dignidad compartida, de acudir a un abogado para explorar acciones legales por daños y perjuicios emocionales ocasionados por el supuesto sabotaje del evento. La noticia me llegó por un correo de tono informal, redactado por alguien que evidentemente no conocía el caso completo y que parecía estar tanteando el terreno para ver si yo entraba en pánico y accedía a algún tipo de conciliación. Lo que ese abogado no sabía era que yo tenía todo documentado al milímetro: contratos, mensajes de voz, registros de llamadas, capturas de pantalla, correos donde Camila literalmente despreciaba al personal, pruebas de la cláusula de incumplimiento de pago, recibos bancarios que demostraban que el saldo jamás fue completado y, por si fuera poco, un video tomado por una de las cámaras de seguridad donde se ve a Camila diciendo claramente que el salón no maneja una simple y que todo se puede arreglar después, como siempre. Me reuní con mi abogada y armamos una respuesta detallada. Ni siquiera se trató de un contraataque agresivo. Fue una exposición clara, directa y estructurada que dejó en evidencia que, si seguían adelante con esa demanda, terminarían perdiendo mucho más que el poco orgullo que les quedaba. La respuesta fue contundente: la empresa procederá legalmente por difamación si cualquier parte vinculada al evento continúa esparciendo información falsa sobre lo sucedido, siendo que todo incumplimiento provino exclusivamente del cliente. El silencio que vino después de eso fue el más elocuente. No volvieron a insistir. No hubo más amenazas. Solo una tibia sugerencia, hecha por medio de un nuevo correo, en la que la misma Camila propuso llegar a un acuerdo amistoso. Pedía que, por lo menos, se le devolviera el depósito inicial para cubrir parte de las pérdidas. En cualquier otro contexto, me habría negado en seco. Pero esta vez, quise algo más. Respondí que sí, que le devolvería el depósito, pero con una única condición: que escribiera una carta firmada, en la cual reconociera por completo su error. En esa carta, debía asumir su responsabilidad por el incumplimiento del contrato, aceptar que se le informó con antelación sobre las consecuencias del impago, y que además se comprometía a no volver a difamar ni a mí ni al salón en ninguna plataforma pública o privada. Y lo más importante, le exigí una disculpa formal por el trato que me dio, dejando claro que su actitud fue discriminatoria, condescendiente y dañina. No tenía que hacerlo por mí. Lo tenía que hacer por cada empleado del salón que aguantó su arrogancia y por cada cliente que yo me había ganado con trabajo silencioso. Al principio intentó negociar. Quiso suavizar palabras, reescribir algunas partes, meter frases pasivo-agresivas que pudieran diluir la culpa. Pero mi abogada fue clara: si no aceptaba cada palabra, no había devolución. Punto. Al final, firmó. Tal vez por cansancio, tal vez porque se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de salir ganando. La carta llegó en un PDF con membrete casero, redactada de manera torpe pero completa. Decía que lamentaba profundamente haber tratado a la propietaria del salón con desprecio, que reconocía haber incumplido con los pagos establecidos en el contrato, que aceptaba que las consecuencias fueron enteramente producto de sus propias decisiones y que ofrecía una disculpa pública por su comportamiento. También renunciaba explícitamente a cualquier intento futuro de reclamo legal. Esa misma noche, publiqué la carta en la página de Facebook del salón. No lo hice con ánimo de humillarla, aunque no voy a mentir, hubo un sabor a justicia en el aire, sino como un acto de transparencia. La acompañé con un mensaje escueto pero firme: en esta empresa valoramos el respeto, el profesionalismo y la responsabilidad. Aquí no se abren puertas por apellido, sino por cumplimiento. La publicación estalló. No en un escándalo viral,
pero sí dentro de nuestra comunidad. Docenas de personas comenzaron a comentar. Algunos apoyaban al salón, otros compartían sus propias historias de bodas arruinadas por caprichos mal manejados. Una influencer local que había reservado con nosotros meses atrás, y que tenía bastantes seguidores en Texas, compartió la carta en sus historias con un mensaje que decía: nunca subestimen a la hermana simple. Ella es la que sostiene el negocio mientras ustedes posan para la foto. Fue un empujón inesperado pero potente. Durante las siguientes semanas, el número de reservas se duplicó. El salón comenzó a recibir solicitudes incluso de otras ciudades. Nos pidieron fechas para bodas, fiestas de 15, eventos empresariales. El respeto ganado con esa publicación fue el tipo de publicidad que el dinero no puede comprar. Y todo gracias a que alguien me subestimó creyendo que podía borrarme de su historia. Camila, por otro lado, desapareció del mapa digital. Cerró su cuenta principal, hizo privada su cuenta secundaria y, según supe, también terminó eliminando varias fotos del compromiso. Daniel se distanció poco a poco. No lo culpo. La presión, la vergüenza y la exposición lo rebasaron. Meses de planeación arruinados por una novia que prefirió creerse por encima de las reglas antes que asumir que no todo se le debía. Su silencio posterior fue su forma de irse sin tener que cargar con más peso del necesario. Y Camila, por primera vez en su vida, no tuvo a nadie que viniera a salvarla. Porque a veces, cuando te enseñan que todo lo mereces por solo existir, no sabes cómo actuar cuando el mundo te responde con un no, y ese no, esta vez, vino de mí. De la hermana simple. La misma que no era bienvenida en su boda. La misma que ahora tenía todas las llaves. Actualización final. 3 meses después de aquel sábado que se suponía iba a ser el día más importante en la vida de mi hermana, el salón estaba irreconocible, no porque yo lo hubiera remodelado con grandes inversiones, sino porque la energía con la que se trabajaba ahí era otra. Cada evento que organizábamos después de la no boda de Camila se sentía como una especie de acto de reafirmación. Ya no éramos solo un equipo de trabajo esforzado, éramos también un símbolo local de que el respeto y la responsabilidad todavía valían algo, incluso en un mundo saturado de apariencias. Había gente que reservaba no solo por la estética del lugar, sino por lo que representábamos. Recibíamos correos con frases como: quiero celebrar con ustedes porque se nota que son un lugar serio, o me encanta que defiendan sus valores aunque les cueste clientes. Nunca imaginé que el mismo desprecio con el que me excluyeron se convirtiera en el elemento más poderoso de nuestro prestigio. Durante ese tiempo, Camila se mantuvo completamente fuera del radar. Mis padres, con esa mezcla de vergüenza y culpa que no saben manejar, evitaron hablar del tema. Solo supe por una tía que ella había vuelto a vivir con ellos, que había dejado de publicar en redes y que estaba intentando iniciar un emprendimiento de costura para reconectarse con sus raíces. No faltó quien me preguntara si me alegraba de verla así, tan lejos del escenario que ella misma se construyó y que se vino abajo por su propia mano. La verdad es que no. No me alegra. Porque lo que le pasó no fue una caída, fue una lección. Y si algo quería con todo esto no era verla arrastrarse, sino que finalmente entendiera que no podés caminar sobre la gente toda la vida sin resbalarte tarde o temprano. En algún nivel, quería que entendiera el daño que me había hecho durante años. Que supiera que no es gracioso ni sin mala intención excluir a alguien que siempre estuvo ahí, que siempre se esforzó y que nunca pidió nada más que un lugar en la mesa. Una mañana de sábado, mientras revisaba la agenda del mes con mi equipo, noté algo curioso. Una reserva nueva a nombre de una clienta que no conocía. Revisé los detalles y al abrir el archivo adjunto con los requisitos, vi que entre los invitados figuraba un apellido que no me era indiferente: González. Era la madre de Daniel. Revisé 2 veces y confirmé que sí, era su madre quien estaba organizando una fiesta privada por su cumpleaños número 60. Pedí que confirmaran por protocolo si Daniel asistiría y la respuesta fue afirmativa. Me reí para mis adentros. No por revancha, sino por ironía. Aquella misma persona que no pudo entrar a su propia boda por creerse más lista que las reglas, ahora volvería a cruzar esas puertas, no como novio, no como protagonista, sino como un invitado más.
Y esta vez, con plena conciencia de quien mandaba ahí adentro. El evento fue sobrio, elegante y muy bien organizado. Yo no me acerqué a saludar a Daniel, aunque noté perfectamente el momento en que me reconoció. Estaba en la pista hablando con una prima cuando me vio, se le borró la sonrisa de golpe y luego bajó la mirada. No fue incómodo. Fue revelador. Se dio cuenta, sin necesidad de que yo dijera una sola palabra, de que todo lo que pasó ese día en su boda no fue una casualidad ni un arrebato de celos ni una venganza infantil. Fue una consecuencia directa de subestimar a alguien que llevaba años siendo invisible. No me pidió disculpas, ni hizo el intento de acercarse, pero eso tampoco lo esperaba. Ya había tenido suficiente con ver la incomodidad en sus ojos, con notar cómo evitaba cruzar mi camino durante el resto de la noche, como si cada rincón del salón le recordara lo que intentaron borrar y no pudieron. Poco después de ese evento, terminé una pequeña remodelación que llevaba tiempo queriendo hacer. Nada demasiado ostentoso. Cambié las cortinas por unas más claras, amplié el pasillo central y mandé a instalar un letrero discreto pero iluminado en neón justo sobre la entrada. La idea me vino una noche después de ver una vieja libreta donde había anotado algunas frases que me molestaban de mi familia. Ahí estaba, subrayada y entre comillas, la frase exacta que Camila usó para justificar por qué no quería que fuera a su boda, es que tú no combinas con la vibra. Así que el letrero que colgué decía, todo simple. Just watch. No era un mensaje agresivo. Era una declaración. Un recordatorio para mí, para mi equipo, y para cualquiera que cruzara esas puertas creyendo que podía mirar por encima del hombro a los demás. Ahora, cada sábado, veo parejas tomarse de la mano, familias felices decorando mesas, adolescentes celebrando su graduación o señoras de 60 soplando velas rodeadas de gente que realmente las aprecia. Y mientras los veo, pienso en cómo pasé de ser la hermana invisible, la que no era suficiente, la que supuestamente iba a arruinar una estética, a convertirme en la persona que define cuando se abren y cuando se cierran las puertas. Ya no necesito que mi familia me reconozca, porque construye algo más grande, respeto propio. Y aunque nunca lo admitan, sé que cada vez que pasan por la calle y ven ese salón encendido, lleno de vida, lleno de gente feliz, recuerdan con exactitud el día en que me menospreciaron por ser demasiado simple. Y eso, sin una sola palabra, es suficiente.